Esta es una enseñanza que yo di en una iglesia aquí en los Estados Unidos hace año, año y medio. Me invitaron a enseñar sobre la historia de la Biblia y su desarrollo a través de la historia. Entonces, puesto que he estado hablando acerca de la escritura y lo que yo creo acerca de la escritura en los últimos videos, yo creo que este video también es importante. Me gusta mucho esta enseñanza y también hay mucho que podemos desarrollar luego en este contexto, pero que sepa que este video es un audio que se grabó allá en la clase en donde yo estaba enseñando en una escuela dominical, y también tengo las diapositivas de la presentación que tuve para aquel día. Entonces, espero que le guste, espero que sea muy informativo, y si tiene algunas preguntas, como siempre, pues que se ponga en contacto conmigo y ahí hablemos. Entonces, que Dios le bendiga en esta enseñanza. Obviamente tenemos mucho que ver esta mañana, ¿ok? No vamos a ver, creo, no vamos a ver nada en la Biblia. Todo va a estar aquí en la pantalla, ¿ok? En el monitor. Porque entre todos los detalles que vamos a ver, lo que quiero es que nosotros entendamos como dos o tres cosas generales y grandes, ¿ok? Entonces, vamos a ver si podemos coordinarnos bien con esto. Vamos a empezar en donde lo dejamos hace 8 días. Entonces, estamos hablando de esto de la palabra de Dios. Y hace 15 días empezamos con Hebreos hablando de qué es la palabra de Dios. Y qué es la palabra de Dios. Obviamente es el hablar de Dios, el discurso de Dios, es la comunicación de Dios a nosotros. Vimos en Hebreos 1 y 2 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, que en otro tiempo, a través de los profetas, cara a cara, como con un amigo, y también por medio de visiones y sueños. Entonces, de diferentes maneras en otro tiempo. En este tiempo, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cómo? Bueno, personalmente, durante el tiempo cuando Jesús estaba en la tierra, durante su primera venida, y luego por medio de su Espíritu inspirando el Nuevo Testamento. Entonces tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la Escritura. Eso nos llevó a la siguiente lección de la siguiente semana, en esto de la preservación de la palabra. Entonces, la palabra inspirada por Dios, llegó a ser preservada por medio del mismo Espíritu que la inspiró. Dice en Salmo 12, que es lo que vimos hace 8 días, que por la opresión de los pobres, y vimos que los pobres, los menesterosos, son los judíos, los israelitas, por la opresión de los pobres y el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Y dice en el versículo 6 que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y luego en el versículo 7 dice que los guardarás, las palabras y los pobres, los guardarás de esa generación, los preservarás para siempre. Entonces Dios va a preservar tanto a su pueblo como sus palabras. ¿Ok? Ahora, 2 de Timoteo 3:15 al 17 dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo tenía en la mano para leer, escudriñar y hablar la Sagrada Escritura. Dice, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo dice que toda la Escritura no fue inspirada, no ha sido inspirada, sino que la Escritura que dice es inspirada por Dios. Entonces, si podemos encontrar la Escritura, hemos encontrado lo inspirado por Dios. ¿Estamos? Ok, luego, quisiera que usted piense en esto, porque ahora de esta base de la Biblia, vamos a lanzarnos a la historia y el desarrollo de esa historia por unos 2000 años. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estableció el nuevo pacto, ¿sí o no? Que el nuevo pacto en su sangre. Con el nuevo pacto en su sangre viene una nueva mayordomía, una responsabilidad que Él entregó a nosotros con la autoridad de llevarla a cabo. La mayordomía de nosotros bajo el nuevo pacto es la gran comisión. Y dice, por tanto, ir y hacer discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones. Que entonces, bajo el nuevo pacto, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la expectativa de Dios en nosotros? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Ir a todas las naciones.
¿ok? Con la enseñanza que Dios nos ha dado. Eso nos da dos opciones en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a la escritura. Porque la escritura se escribió primero en el Antiguo Testamento en hebreo. El Nuevo Testamento en griego. O vamos, hoy se adelantó. O tenemos que ir a las naciones y enseñarles hebreo y griego. Y se ríen. ¿Ok? O debemos traducir las escrituras a los idiomas de todas las naciones. Solo hay esas dos opciones. Ok, y yo les digo, hoy en día, en los seminarios y en muchos púlpitos de hoy en día, dicen que si usted quiere entender realmente lo que Dios escribió, usted tiene que aprender los idiomas originales. Eso es lo que dice John MacArthur. Es lo que enseñan en los seminarios. Eso es lo que se enseña hoy en día. Si usted quiere entender realmente lo que Dios dijo, la palabra de Dios, tiene que entender los idiomas originales. ¿Me explico? Entonces, dos opciones. O tenemos que ir a las naciones, enseñarles hebreo y griego, que es posible, se puede hacer. ¿Ok? Se puede hacer. O tenemos que traducir las escrituras a los idiomas de ellos. Ahora, siguiente. Recibimos la gran comisión, Mateo 28, al final del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Él vuelve al cielo en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 2 vemos el primer discurso, okay, la primera predicación de la gran comisión. Pedro está cumpliendo con la gran comisión en Hechos capítulo 2. ¿Y qué es lo que vemos en ese primer mensaje de cumplir con la gran comisión? Dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego saca toda una lista de esos idiomas para que sepamos que no son idiomas de los pentecostales, ¿okay? Hablar incoherentemente. Estamos hablando de hablar en idiomas conocidos. Entonces, si juntamos estas dos cosas y esos dos conceptos, sabemos que Dios quiere que nosotros vayamos a las naciones, a todas las naciones, para hablar en su idioma las palabras de la vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, Mateo 28, y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero Jesucristo, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que enseñemos a las naciones hebreo y griego. La Biblia dice que Dios quiere que llevemos el mensaje de Cristo Jesús, la palabra de Dios, a esas naciones en su propio idioma. ¿Estamos? Ok, entonces, nuestra conclusión, la traducción de la Escritura a todos los idiomas forma parte de la gran comisión bajo el nuevo pacto. Eso es lo que dice la Biblia. Si esta es la voluntad de Dios, y Dios hace y hará su voluntad, que es lo que vemos en la historia. Ahora, aquí es donde vamos a empezar a correr un poquitillo, ¿ok? Porque cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, no tenemos mucho que decir. Los judíos fueron muy responsables con la escritura que Dios les entregó. No hay, usted tiene más o menos, ok, eso es como, hay ciertas cosillas que podríamos decir del texto hebreo, pero a grandes rasgos, lo que tiene en el texto hebreo es el mismo texto siempre hasta 1937. ¿Ok? Se llama el texto que usamos el texto masorético. Es una copia. ¿Ok? Pero lo que pasa es que hasta 1937 es el mismísimo texto griego o hebreo siempre. Entonces, no hay tanto problema con el texto hebreo. No tenemos que preocuparnos y no hay tanta hablada y tanto problema con el texto hebreo. Es el texto hebreo, es el masorético. ¿Okay? Entre comillas, los problemas que vemos tienen que ver con el texto griego. ¿Okay? Desde el tiempo de los apóstoles, ¿okay? Para
como poner como una estructura a los 2000 años hasta hoy en día. Y eso es lo que quisiera que ustedes vean esta mañana. Estos son nuestros pasos grandes esta mañana. Tenemos que hablar del tiempo de los apóstoles, ¿ok? Hasta más o menos 100 después de Cristo. Luego hay una época justo después de ellos. Y vamos a ver que la mayoría de la corrupción de los textos griegos de la Biblia sucedió justo después de los apóstoles. En este tiempo, hasta más o menos 500. Luego tenemos la Edad Media, que es de 500 a 1500, unos 1000 años, ¿okay? A la mitad de nuestra historia, donde la Iglesia Católica estaba reinando sobre el mundo. Luego una época dorada, empezando más o menos en 1500 con la Reforma, y vemos que hay muchas traducciones y todo. Entonces vamos a llegar aquí, no vamos a hablar de la época moderna, ¿okay? Porque no sabía cómo ponerle, o época moderna, o época patética, o época... Entonces no vamos a hablar mucho de eso. Si llegamos a esta época, entonces ya entendemos lo que necesitamos entender, ¿ok? En esta época de los apóstoles, ¿okay? Ese es un mapa. Ustedes saben cómo es. Aquí está Jerusalén, ¿verdad? ¿Ok? Mar Mediterráneo, Italia, ¿ok? Es como la bota. Y luego Roma. ¿Ubicados? ¿Ok? Porque tenemos que trabajar en este mapa por un ratico esta mañana. ¿Ok? Cuando estamos hablando de la época de los apóstoles, estamos hablando del comienzo aquí en Jerusalén. Todo empieza ahí. En Jerusalén es donde vemos a Jesús en su ministerio, también la crucifixión, también los primeros escritos, ¿okay? Como Mateo. Cuando escribieron Mateo, ese evangelio de Mateo, lo escribieron como para respaldar el hecho de que Cristo era el Mesías y el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Utilizaban Mateo como un tratado evangélico durante los primeros capítulos de Hechos, mientras que estaban predicando el evangelio del reino a los judíos. Entonces tenemos que empezar aquí Jerusalén. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Los judíos rechazan a Jesús y rechazan el evangelio. ¿Y a dónde vemos llegar el evangelio y el ministerio por medio de los apóstoles, especialmente Pablo? ¿A cuál ciudad? ¿Okay? Antioquía. ¿Okay? O si está viajando a Colombia, Antioquia. Amén. Entonces los judíos rechazan el mensaje. Los 12 apóstoles se quedan aquí en Jerusalén. Dios lleva a Pablo a Antioquía, ¿okay? Con Bernabé, Silas. ¿Y qué es lo que vemos suceder aquí? Hechos capítulo 11. Él pasa mucho tiempo allá enseñando a los creyentes en Antioquía por 1 año o 2 años. Y ellos llegan a ser llamados cristianos por primera vez en Antioquía. También, empezando en Hechos 13, hasta el final del libro, ¿qué es lo que vemos Pablo hacer desde Antioquía? 3 viajes misioneros, ¿verdad? ¿Y a dónde sale? Porque tenemos que fijarnos bien en el movimiento de Dios. Esto se basa en lo que dice la Biblia. El movimiento de Dios de Jerusalén, Antioquía, saliendo de Antioquía a este lugar que se llama Asia Menor. De aquí a Europa, pero siempre al norte del mar Mediterráneo. ¿Okay? Porque también Pablo, después de salir, empezar iglesias, luego pasar por esas iglesias y hablar con ellos, les escribió cartas. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, aquí arriba, Tesalonicenses, luego los pastorales que tenemos Timoteo en Éfeso, tenemos Tito en Creta y Filemón en no sé dónde, ¿ok? Entonces, fíjese en dónde salió Pablo físicamente para predicar la palabra, anunciar el evangelio y empezar iglesias. ¿Por dónde? Asia Menor, ¿ok? Asia Menor. Cuando él escribe cartas en griego, los originales, inspirados, ¿a dónde van esas cartas? Asia Menor, es el mismo lugar. También el último libro en su Biblia, Apocalipsis, se escribió en más o menos 95. Juan
Échese para atrás uno. Eso, no, así, ok. Juan escribió a 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodicea, todos están aquí. Ok. ¿Ya ven? Un patrón de Dios. ¿Dónde está Dios trabajando en este tiempo de los apóstoles? ¿En dónde? En Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo. ¿Qué es lo que pasa? Ok, después de, sí, ahora la siguiente. Después de los apóstoles, ahora estamos después de los apóstoles. Que Juan pasa de la escena en más o menos, digamos, 100 después de Cristo. Entonces, ellos empiezan a copiar los textos griegos. Ok, vea la siguiente. Que lea esto conmigo. Desde el año 100, la muerte más o menos de Juan el Apóstol, era la costumbre de cada iglesia tener su propia copia de los escritos de los apóstoles para que pudieran leerlos y predicar de ellos. Tengo una cita. Esta cita aquí es de Justino Mártir y él lo escribió en más o menos 150 después de Cristo. Este es el testimonio de alguien que estaba viviendo en esos días en ese lugar. Y fíjese en lo que él dice. ¿Ok? Porque esta semana hay una conferencia de ¿cómo es? De confianza o de certidumbre o certidumbre. Y están hablando de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo en las iglesias locales en el segundo siglo, en 150? ¿Qué estaban haciendo? Él dice, en el día llamado domingo, hay una reunión en un lugar de aquellos que viven en las ciudades o en el campo. Y los escritos de los apóstoles o los escritos de los profetas se leen mientras el tiempo lo permita. Cuando el lector termina, el que preside el discurso nos exhorta y nos invita a la imitación de estas cosas nobles. Usted sabe, si usted quiere saber el propósito de la iglesia local, leer la palabra, como hemos visto en el taller de maestros, como en Nehemías 8:8, leer la palabra, dar como el sentido para que la gente entienda y pueda aplicarlo. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces, para el año 200, disculpe, para el año 200 después de Cristo había miles de copias de las Escrituras. Porque cada iglesia, cada asamblea necesitaba una copia para leer y también había copias de los individuos. Entonces estamos hablando de gente agarrando los textos del Nuevo Testamento, copiándolo, porque cada iglesia, cada asamblea quería su propio Nuevo Testamento. Es por eso que cuando alguien dice que la Iglesia Católica decidió cuáles libros deben estar en nuestra Biblia, mentiras. Estamos hablando de 1050, 200 después de Cristo y ellos sabían cuáles eran los escritos de autoridad, eran los escritos de los apóstoles. No, Dios lo hizo dentro de la iglesia local. Ok, la siguiente. Entonces, después de los apóstoles, ya tenemos los escritos de Pablo y los escritos de los demás autores humanos del Nuevo Testamento y también empiezan a traducirlos. Ok, al latín primero. ¿Por qué al latín? Ok, cuando crucificaron a Cristo, pusieron el título de él sobre su cabeza. Este es el Cristo, rey de los judíos, y lo pusieron en hebreo, griego y latín. Entonces, las primeras traducciones que vemos de los escritos de los apóstoles y las copias son el latín antiguo. Fíjese, es que todo esto, ya hemos hablado por unos 5 o 10 minutos de estos años durante el tiempo de los apóstoles y justo después. Vea lo que Dios está haciendo. ¿En dónde está Dios trabajando? En Asia Menor. Asia Menor. ¿Ok? Siguiente. También de Jerusalén llevaron los escritos de los apóstoles a Egipto. ¿Ok? Y no tenemos tiempo para sacar todo un estudio bíblico, pero les pregunto, ¿Egipto en la Biblia es bueno o malo? Malo. Obvio. Llevan los escritos a Alejandría, Egipto. ¿Ok? En donde, vea la siguiente, en donde tenemos una conexión entre Alejandría, Egipto y Roma en Italia. ¿Ok? Véalo en la Biblia. Ahí la siguiente. Había rutas de mercado bien establecidos entre Alejandría, Egipto y Roma, Italia. Es
Hechos 27, hay otro también en Hechos, pero dice, hallando allí el centurión una nave alejandrina, de Alejandría a Egipto, que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Entonces ya hay rutas establecidas entre Alejandría, Egipto y Roma, Italia. ¿Por qué es eso importante? La siguiente, porque las escrituras llegaron a Alejandría, Egipto, y fueron últimamente llevadas a Roma, ¿ok? Que es la base de la Iglesia Católica, ¿ok? Estos textos, ok, ya para atrás, eso. Cuando llegaron acá, y esa es la parte que pues no, honestamente no toqué, vamos a hablar un toquecito del asunto, pero aquí en Alejandría había una escuela, una universidad, ¿ok? De filosofías, y cambiaron los escritos conforme a sus propias creencias. Okay, cuando estamos hablando de estos creyentes aquí en Asia Menor, hay errores de dedo en las copias aquí. Porque si usted está escribiendo y brinca su ojo digamos un renglón, al siguiente renglón, y usted ya como que un error de dedo, un error de ojo, se entiende. ¿Ok? Y si una copia aquí tiene ese error de dedo, pero hay 1500 que no tiene ese error, usted sabe, ok, ese es un error. Alguien puso un B en vez de V, una N en vez de M, una O en vez de U. Pero es uno y los demás, 1500, 5400 si quiere el número, a ellos es fácil de entender, ok, ese es un error de dedo, no hay ningún problema, y ahí sigue con la traducción. Aquí lo cambiaron, pero lo cambiaron. Y los cambios y las corrupciones empezaron en los días de los apóstoles. Ahora la siguiente, vea lo que Pablo dice, 2 Corintios 2:17, que Satanás estaba trabajando en los días de ellos. Pues no somos como muchos que medran, ¿qué dice? Falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Había personas, aún en los días de los apóstoles, al final del primer siglo, falsificando la palabra de Dios, cambiándolo. Y él dice en 2 Tesalonicenses 2:2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Que había gente escribiendo, yo soy el apóstol Pablo, yo soy Pedro, y yo soy. Era una corrupción de la escritura que empezó ahí en el primer siglo. La siguiente. Entonces, el lugar en donde cambiaron y corrompieron los escritos del Nuevo Testamento más era Alejandría, Egipto. Siguiente. Ese hombre sabe, o sabía, porque ya está muerto, pero ese hombre sabía más sobre la transmisión de los textos de la escritura que la gran mayoría en toda la historia. Y él dice, las peores corrupciones a las que ha sido sometido el Nuevo Testamento se originaron dentro de los 100 años posteriores a su composición. De 100 a 200. ¿Por qué? Es nuevo. Entonces, si Satanás puede corromperlo y echar por la borda todo lo que se escribió, entonces él gana. Gaius, que escribió antes del 200, vea lo que él dijo. Viviendo en esa misma época, las escrituras divinas que estos herejes han corrompido audazmente, imponiéndoles manos violentas con un pretexto de corregirlas. ¿Ok? Ahora, hay 3 textos principales que vienen de Egipto, que son los textos corruptos. ¿Ok? Hay más, digamos como 5 o 10, pero son 3, los principales. Ahora la siguiente. Hay una que se llama el Códice Vaticano. Vea, este es un ejemplo. Marcos 16, del 9 al 20. Si usted ha leído la Biblia, una Biblia nueva versión internacional, Dios habla hoy, no sé, cuál de las nuevas, usted va a ver como una nota al pie, como que los manuscritos y más antiguos, más confiables, no contienen Marcos 16 del 9 al 20. Entonces lo pone como en corchetes o algo así para que usted sepa
que puede ser que como que hay una duda y no sé qué, y yo le digo que no, lo quitaron. Lo quitaron. Ok, ¿quién sabe griego? ¿Quién sabe griego? Como que nadie. Yo voy a mostrarles que usted puede ver esta corrupción sin saber nada de griego, ¿ok? Vea, ellos corrompieron la escritura quitando todo un pasaje, y dejaron el hueco después. ¿Ok? Ok, siguiente. Este es mi copia del Códice Vaticano, ¿ok? Es un texto griego, ¿ok? Yo tengo una copia, y usted puede conseguir una copia también. Pero, ahora siguiente, Códice Vaticano. Fíjense en cómo ellos como que escribieron. Aquí tenemos, no sé si puede verlo, pero aquí tenemos el final de Mateo y el comienzo de Marcos. Entonces aquí dice, Kata es como que según y Matión es Mateo. Mateo termina acá. Marcos empieza acá arriba. Entonces cuando ellos, los escribas, cuando ellos terminaron un evangelio, un libro, dejaron el espaciocito para arrancar de nuevo con el siguiente libro aquí arriba en la parte superior de la siguiente columna. Okay, porque para que haya un espacio y luego ya empieza arrancando desde la siguiente columna. Okay, eso es lo que vemos en Mateo a Marcos, luego siguiente, al final de Lucas y Juan. Lucas termina acá. Juan empieza aquí. ¿Ve? Ok, siguiente. Aquí termina Juan y aquí empieza Hechos. ¿Ve? Entonces es una columna. Ahora la siguiente. Ahí está el final de Marcos. Lucas empieza en la columna siguiente de la página siguiente. ¿Ve el hueco? Hermanos, quitaron todo el pasaje y el escriba sabía lo que estaba haciendo porque dejó el hueco en donde él quitó el pasaje. No necesitamos saber nada de griego para ver esto. Y yo les digo que las corrupciones, las grandes corrupciones de estos textos de Egipto son iguales. Simplemente lo cambiaron. No me parece. Lo borran para poner lo que le parece. Y cambiaron y corrompieron la escritura en Alejandría, Egipto. 3 códices, 3 textos griegos, alejandrino, vaticano y sinaítico. Y todos son textos o de Alejandría y también de Roma. La siguiente. Entonces, esto es lo que tenemos al llegar a 500 después de Cristo. Tenemos un montón de copias aquí arriba en Asia Menor, pero miles, hermanos, miles. Copias del griego y también el hebreo, del texto más, lo que llegó a ser el texto masorético y luego pues traducciones al latín. Aquí abajo en Alejandría tenemos estos muchachos, muy eruditos, cambiando y corrompiendo las escrituras y mandándolos luego a Roma bajo Constantino. Cuando Constantino se convirtió en 312 por ahí, él mandó a traer 50 copias de la Biblia. 50 copias de la Biblia. ¿Y a dónde los pidió? Alejandría, Egipto. Este es una copia. Vaticano, sinaítico es otra copia. Alejandrino, base de esas Biblias. Viene del mismo nido de corrupción, Alejandría. Entonces más o menos es lo que tenemos. Llegar a los 500 después de Cristo. Vea, el 95 al 98% de todos los manuscritos griegos que existen son del grupo de los textos tradicionales de Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo. Este grupo de manuscritos se llama el texto recibido y el texto bizantino, porque era el imperio del este del imperio romano que se llamaba el imperio bizantino, bizantino. Va a haber esa palabra. Los textos corruptos de Egipto y Roma forman el resto. Estamos hablando del 2 al 5% y estos textos corruptos se contradicen entre sí, tanto como contradicen a los textos tradicionales. Es decir que, aquí tenemos un texto griego tradicional y aquí tenemos el Vaticano. Hay diferencias porque cambiaron este texto. Pero digamos, si yo tuviera, y no lo traje, lo tengo en mi casa, si yo tuviera el texto sinaítico, es que habría tantas diferencias entre el sinaítico y el Vaticano como entre el Vaticano y el texto griego. Bueno,
¿Por qué? Porque los cambiaron. Y es obvio. Entonces, usted va a oír esto. Cuando usted lleva un curso, usted lee algo, usted va a oír de diferentes familias de textos. Okay, tenemos una familia de los textos tradicionales de Asia Menor. Y tenemos otra familia de los textos del occidente. Como un grupo, y lo que quieren es que usted entienda como que hubiera un grupo grande de otros textos del occidente, tanto como hay un grupo grande de textos en Asia Menor. ¿Sabe? Es una mentira. Lo que tiene es ese grupo, eso es un grupo enorme, hermano, enorme. Miles de copias del texto y manuscritos ahí confiables que los creyentes pasaban de generación a generación de Asia Menor hacia Europa. Es por eso que se llama el texto recibido, porque fue pasado de generación en generación. Es el texto que hemos recibido desde el nido de los apóstoles, Asia Menor. Y hay otros pocos cuantos contados. 3 principales. 3 de Egipto. No hay familias. Hay un grupo grande. Y hay 3. ¿Ok? Siguiente. Entonces, en la Edad Media, de 500 a 1500, Roma consolida su poder sobre el mundo conocido. Se llama la Iglesia Católica. Los creyentes de Asia Menor salen hacia el noroeste, el norte de Italia, Europa. Salen de misiones. ¿Por qué? Esa es la gran comisión. Hermanos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Estamos respirando. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Sí? No estamos aquí para ser felices, no estamos aquí para vivir bien, no estamos aquí para... No. Si Dios realmente nos ama, tanto como la Biblia dice, con un amor incondicional, ¿usted cree que Él quiere que estemos aquí? Piénselo. Ustedes que tienen hijos, ¿quieren ver a sus hijos sufrir? No, jamás. En un lugar de sufrimiento. ¿Okay? Muchos de ustedes están aquí de otros países donde hay mucho sufrimiento por pobreza. ¿Para qué están acá? ¿Quieren mandar a sus hijos otra vez al país de donde usted vino? ¿Para sufrir allá? ¿Pobreza? ¿Sufrimiento? ¿Muerte? No. Pero si hubiera un propósito. Ok, estamos. Mientras tanto estamos. Dios nos tiene acá con un propósito. Somos salvos bajo el nuevo pacto por la sangre de Cristo Jesús. Y en ese nuevo pacto vino una mayordomía. Ir y hacer discípulos, no de nosotros mismos. Si usted dice que es mi discípulo o es el discípulo de Will, yo le digo que debe convertirse a Cristo. Estamos aquí para ser discípulos de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Evangelizando a los inconversos, edificando a los creyentes, y todo por medio de la palabra de Dios. Ellos salen a misiones para ser discípulos, evangelizando y edificando, y llevan las escrituras, y conforme a la voluntad de Dios que vimos al principio, traducen a mano porque no había imprenta las escrituras que llevan. Roma persigue a los creyentes hasta la muerte y quema sus Biblias. Esta época se llama el oscurantismo, porque se apaga la luz. ¿Okay? Las 2 líneas en este tiempo, las 2 líneas entonces se distinguen. Primero tenemos la primera línea aquí, ¿ok? La buena, el texto recibido, el texto tradicional, el texto bizantino. Y luego tenemos la corrupta. Como dije, hay 3 principales. Los códices Vaticano, Sinaítico y Alejandrino. Yo tengo copias del Vaticano y el Sinaítico, el Alejandrino, ¿y para qué? Eso es lo que tiene. Fíjese bien, hermanos. Si usted entiende eso, usted entiende la historia de la Biblia. Todo lo que Dios está haciendo y lo que el diablo está haciendo. ¿De dónde quiere su Biblia? ¿De cuál línea? La buena. Ok, siguiente. Hay 2 eventos que pasan por la pura casualidad.
¿ok? Al final de esa época del oscurantismo de 500 a 1500, mira, en 1452, esto es casi chistoso. Johann Gutenberg inventó la imprenta. ¿Ok? 1452 es cuando salió la primera página de su imprenta de la Biblia. ¿Ok? El mundo estaba preparado para la Biblia y traducciones de ella. El problema es que no tenían los textos griegos para traducir, o los hebreos. ¿Por qué? Porque todo estaba a mano. Manuscrito, cuando usted oye eso, manuscrito es un escrito a mano. ¿Ok? Lo que necesitamos son cosas imprentas. ¿Por qué es que podemos sacar una Biblia hoy en día por $10, $5, $3? Porque es barato. Es que sale por la imprenta. Ok, entonces el problema con esto es que, listo, tenemos la imprenta, pero no tenemos los textos griegos. ¿Dónde están los textos griegos en este entonces? Asia Menor, Bizantino, Constantinopla. Pero en 1453, año después, vea lo que pasa. Los musulmanes invadieron Asia Menor y que llegó a ser Turquía. Todos los cristianos tuvieron que huir de allí. Salieron para Europa con sus manuscritos griegos, hebreos y latines. ¿Sabe? Bizancio. Ok, Bizancio es la ciudad capital de ese lugar, Asia Menor, en el tiempo de los griegos. Llegan los romanos y bajo Constantino cambian el nombre. Constantinopla. Ok, muy humilde el hombre. Llegan los musulmanes y ¿sabe cómo se llama? Istambul. Islambul. Porque los de Islam conquistaron ese lugar. Entonces todos los cristianos se fueron. Agarraron sus Biblias, todas sus traducciones y salieron. ¿A dónde? A Europa, ¿ok? A Europa. Entonces ellos agarran todos sus textos, así, todos los textos, y salen, ¿ok? De Asia Menor hacia el noroeste, hacia Europa e Inglaterra, ¿ok? Y este es el comienzo de lo que yo llamo la época dorada, la imprenta de texto griego. Empiezan a desarrollar el texto griego. Primero, ¿por qué? Porque ya tenemos el texto hebreo. Como les dije, no hay trabajo que hacer en el texto hebreo. Los judíos lo cuidaron bien. Pero en esta época, empezando con Erasmo, en 1516, Erasmo. Esta. Imprenta. Si usted quiere comprar una copia del texto griego que confeccionó Erasmo en 1516 hasta 1535, porque pasó por varias revisiones, bien lo puede hacer. Creo que cuesta como $35. Aquí está. Primer texto del texto recibido, impreso. ¿Ok? Hecho por Erasmo. Luego, este hombre, Estefanos, él agarró los textos griegos de Erasmo para seguir puliéndolos y él sacó también su propio texto griego. Pues aquí está. No hay nada mágico en esto. Y él también sacó varias ediciones, hasta 4, ¿ok? Y fíjese bien, este el texto griego con el de Erasmo, que Casiodoro de Reina usó para traducir nuestra Biblia por primera vez al español. Amén. Aquí están. ¿Ok? Y luego hay un hombre. Ok, vea lo que este hombre dice. Que Besa. Era una familia. ¿Ok? Y ellos tomaron la obra de Erasmo y de Estefanes y también la pulieron un poco más. Es más grande porque ellos tienen un montón de notas al margen. Como usted tiene una Biblia de estudio, aquí está. ¿Ok? Entonces, este es el texto griego que utilizaron para traducir la King James. Okay, entonces, como dije, cuando estamos hablando de la inspiración y la preservación de la palabra de Dios, no estamos hablando de cosas esotéricas, no estamos hablando de cosas mágicas. Ahí está la evidencia y usted la puede comprar por $35 en línea en el internet. Aquí. ¿Ok? Entonces todos usaban el texto tradicional, el texto recibido de Bizancio, rechazaron los corruptos. Cuando Erasmo estaba traduciendo, él tenía toda una lista de los cambios que se hicieron en el Vaticano, en el Códice Vaticano. Él tenía la lista.
y rechazó toda la lista porque él sabía que era un texto corrupto. Entonces, no estamos hablando de que esos pobres no tenían acceso a los manuscritos, los textos mejores y más antiguos. No, ellos tenían acceso a todo, pero rechazaron los textos corruptos de Alejandría y Roma. ¿Ok? Siguiente. Entonces, cuando empezaron con los textos griegos, ya llegamos a esta época de traducir la Biblia al inglés. La primera traducción, ok, eso como queda aparte. Juan Wycliffe tradujo la Biblia 1382. Obviamente, antes de la imprenta. Lo hizo todo a mano. Todo a mano. No tenía textos griegos. Él tradujo la Vulgata Latina de Jerónimo. ¿Ok? La Vulgata de la Iglesia Católica. Entonces, así es como empezó la traducción en inglés. Luego llega Tyndale y él empieza con el texto griego de Erasmo en 1525. Y hace una nueva traducción al inglés, ahora con base en los textos griegos que están llegando de Asia Menor. Llegan más textos y hay más desarrollo en los textos griegos, entonces hay más desarrollo en las traducciones. Y ellos van con base en lo que hace Tyndale, con una revisión en 1535, luego otra revisión, otra revisión, otra revisión, y llega aquí hasta la King James. Ahora, la Biblia King James tenía 54 traductores que trabajaban en comité, grupos. Se dividieron en 6 grupos, empezaron a traducir en más o menos 1604. Pasaron 4 años enteros, haciendo la primera traducción preliminar. Una obra, pero detallada. Okay, pasaron otro tiempo revisando, puliendo su traducción preliminar. Utilizaron la tercera y cuarta revisión de Beza. Esta. ¿Ok? Y el texto hebreo masorético. Y a la par tenían varias traducciones, obviamente en latín, alemán y español, porque cuando tradujo Valera su Biblia, o más bien, Valera revisó la obra de Casiodoro de Reina, y tenemos la Reina Valera 1602. Entonces, los traductores de la King James tenían a la par la primera edición de la Reina Valera. ¿Ok? Ahora, terminaron su traducción en 1611 y esa Biblia pasó por varias revisiones hasta más o menos 1769. ¿Ok? Las primeras ediciones de la King James incluían los libros apócrifos. ¿Ok? Buena pregunta de alguien aquí en la clase. ¿Qué de los libros apócrifos? Los libros apócrifos quedaban entre los testamentos. Okay, como notas de estudio en las Biblias de hoy. Si usted tiene una Biblia hoy, usted tiene notas al final o notas en el margen. Okay, y usted sabe que no forma parte de lo que es la Escritura, ¿verdad? Sí, eso es igual. Libros apócrifos como por su valor histórico, nada más. Al final, pues los quitaron para no tener confusión. Ahora la Biblia Reina Valera. Casiodoro de Reina tradujo su Biblia al español 1569. Cipriano de Valera revisó su obra en 1602. Pasó por varias revisiones menores hasta 1909. En 1909 se hizo una revisión mayor. Se puede conseguir esa versión, se llama la versión antigua. ¿Okay? Se usa mucho al norte de México. Y luego en 1960 había otra revisión cambiando o estandarizando la ortografía, cambiando términos antiguos, suavizando gramática y había algunos cambios muy pocos del texto. Por ejemplo, y todas estas de Reina Valera a 1909 hasta 1960, estamos hablando de Biblias que se basan en el texto recibido. ¿Ok? Lo mismo que la King James. La siguiente. Esos son unos ejemplos. Hay páginas, que podría haber mostrado aquí. 1909 por esta columna y 60 por esta columna. Cambiando lo que dice. Nosotros decimos acaba de morir. Pero en la antigua dice es muerto poco ha. Ve como que saca la risa porque uno como que raspando la cabeza dice, ok, creo que entiendo. Yo como gringo, ni papa, man. Ni papa. Okay. Dolencia, achaques.
Ok, poderes, virtudes, ¿qué más? Traer paz, meter paz, gobernadores, el presidente. Recompensa es merced. Como dicen los españoles, merced. Ay, mi merced. Ok, prisa, prisa. Está bien, está bien. Si alguien quiere usar la 9, yo digo, está bien, pero ya tiene otro trabajo porque tiene que explicar ese español antiguo, ¿ok? Pero vea la siguiente, y creo que aquí es donde tenemos un problema grave, ¿ok? Porque en la 9, ¿ok? Esa es la antigua, tiene la palabra salud 172 veces. Solo usa la palabra salvación 19 veces. Mientras que en la 60 se usa la palabra salud 8 veces y la salvación 165 veces. ¿Por qué saco esto? Porque hay muchos pasajes en la Reina Valera en donde se refiere a la salvación de los pecados del infierno, la salvación, convertirse a Cristo, salvación como salud. Porque antes así es como se usaba la palabra salud. Aún se escribe Salvador, Salvador. Salud. Un ejemplo. Aquí está la 9, ok, la antigua. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mientras que la 60 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente también al griego. ¿Ok? Esta es mi opinión. ¿Ok? Lo siguiente. Yo digo, con la confusión hoy en día que el movimiento pentecostal ha causado, creo que el uso de la palabra salud por salvación en la antigua es la razón principal por la cual Dios no está usando la versión antigua tanto como está usando la 60. Causa una confusión increíble. ¿Okay? Porque cada vez que usted se topa con un pasaje acerca de la salvación, tiene que explicar la palabra salud, que no estamos hablando de la salud física, estamos hablando de la salud del espíritu y el alma. Entonces, la 60 cambia el uso para el uso actual de la palabra salvación. La siguiente. ¿Cuál Biblia debemos usar? Ok, ahora sí estamos llegando al asunto. La respuesta fácil, ¿ok? Use una Biblia de la línea de los textos tradicionales, ¿ok? Una Biblia de la buena línea del texto recibido. En inglés, la última que salió de esa línea, la última, es la King James. Después de la King James, pasa casi 400 años hasta que tengamos otra traducción de la Biblia al inglés. Y eso es una traducción de los textos corruptos, ¿ok? La versión revisada. Pero la King James es la última que salió de esa buena línea en inglés. Entonces, si usted habla inglés, quiere una Biblia en inglés, use el King James. Luego, en español, la Reina Valera, porque las versiones de la Reina Valera se basan en los mismos textos. Escoja una. Ok. Ya veo las caras, ok. Como que, ya no más, ¿verdad? Ya no más. Y no sé si está caliente aquí, no sé si ustedes están bien. A ver si me... Si le subimos, todo el mundo llora aquí ya luego. Sí, pero yo quiero oírlos llorar. Ok. Este es el principio. No sembrarás tu viña con semillas diversas. Ok. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Cuál es la semilla que sembramos? Palabra de Dios. ¿Cuál es el fruto que esperamos? Conversiones y santidad. ¿Ok? Entonces, si utilizamos como cualquier otra iglesia que hoy en día, iglesia moderna, la Biblia que usted quiera, entonces tenemos como 50 Biblias ahí en nuestra congregación. 50 Biblias son diversas semillas y todos dicen diferentes cosas. Vamos a simplemente crear confusión en nuestra congregación. Lo que necesitamos hacer es simplemente entender la historia, entender el fruto que Dios lleva por medio de la Biblia que usted escoge, pero tiene que escoger. En inglés está bien definido. Ok, bien definido. King James, ya. Si quiere echarse para atrás y leer la Biblia de Wycliffe o de Tyndale, ok, adelante. Ok, suerte encontrando una copia. No se imprime.
Tienen la King James. En español es un poco más de desafío. ¿Qué es la siguiente? ¿Qué hago con las diferencias entonces entre la King James y la 60? Ok. Primero, no compare una Biblia del texto recibido con otra Biblia de él. Ok, yo sé, por conveniencia, muchos tienen una Biblia que tiene la King James por una columna y la Reina Valera por la otra. ¿Por qué? Porque no queremos llevar dos Biblias a la iglesia. Ok, y yo entiendo. El desafío que usted tiene es que no debe comparar una columna con la otra. Así es. Porque se va a confundir. Se lo digo. ¿Por qué? Porque, vea, no compare la King James con la Reina Valera. No compare la Reina Valera 1909 con la Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Ese es el principio esencial. Cada Biblia es un sistema cerrado. ¿Qué es lo que dijo Sam esta mañana? Vamos a estar en Proverbios los martes, con un proverbio comparando la escritura con la escritura, ¿verdad? Y cuando dice comparando la escritura con la escritura, ¿qué está diciendo? Vamos a comparar el texto griego con el King James. ¿Qué es lo que usted sabe que Sam está diciendo? Vamos a abrir la Biblia King James, leerla y comparar otros pasajes de la misma Biblia para entender lo que la Biblia dice. Cada Biblia que sale de esos textos es un sistema cerrado, ¿ok? Dios diseñó la escritura para hacer su propio diccionario, su propio comentario. ¿Ok? Comparamos la escritura con la escritura dentro de la misma Biblia. No usamos la King James para definir la Reina Valera y no usamos la Reina Valera antigua para definir la 60. ¿Estamos? Ok. Pero siempre hay cosas en la Biblia que son diferentes. Entonces uno dice, ¡ah! ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Cada idioma es de un grupo de personas específicas. Es el gringo diferente que el español. En cultura y sociedad y modo de pensar. Obvio. ¿Ok? ¿Es bueno o malo? No, es simplemente el hecho. ¿Ok? Debemos entender que lo que Dios dice en la King James es para los que hablan inglés. Y lo que Dios dice en la Reina Valera es para los que hablan español. Yo no puedo utilizar la Biblia traducida por Lutero al alemán para hablar a los latinos. Si yo quiero hablar a los latinos y ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cuál idioma voy a usar? El español. Y la Biblia que Dios me dio por medio de la línea buena al español. Siguiente. Entonces, ok, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con esas diferencias? Entiende que la gran mayoría de las diferencias que vemos entre la King James y la Reina Valera se puede explicar fácilmente con un poco de estudio. Con aplicar lo que llamamos nosotros en Costa Rica la jupa. Dale el beneficio, este es el principio, dale el beneficio de la duda a la escritura que Dios inspiró, preservó y tradujo a tu idioma para que tú pudieras leerla, estudiarla, entenderla, aplicarla para la gloria de Él y para tu propio bien. Ejemplos. La Reina Valera quita el mandamiento de estudiar. Herejía. ¿Verdad? Porque la King James dice, study to show thyself approved unto God. Study, estudiar. Es un imperativo. Y la Reina Valera quita ese imperativo. Usted debe dejar de usar la Reina Valera a aprender inglés. No. La Reina Valera dice, procura contingencia. Ay, entonces, ¿qué hacemos? Ok, un poco de estudio. Siguiente. Vea, la primera cosa que queremos hacer es comparar la escritura con la escritura, pero la King James con la King James. ¿Estamos? Esa es una concordancia. Esa es la palabra study, estudiar. Solo aparece 3 veces en la Biblia King James. 3 veces, 2 en el Nuevo Testamento. Ok, en Eclesiastés 2:12 que dice que mucho estudio es fatiga de la carne. Ok. Amén. Amén. Ok, entonces, uno aquí en el Nuevo Testamento es study to show thyself approved. Estudiar para que mostrarse aprobado delante de Dios. Pero vea lo que dice en 1 de Tesalonicenses 4:11. Dice, study to be quiet. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiet. Como quieto. Silencio. Tranquilo. ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar como académicamente para estar tranquilo?
¿Sabe lo que es como? ¿Qué es lo que dice? Study. Aquí en 1 de Tesalonicenses 4:11. ¿Sabe? Es lo mismo en el español. ¿Ok? No lo tengo aquí, voy a leerlo. 1 de Tesalonicenses 4:11, la Biblia dice, procuréis tener tranquilidad. Procurar. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, study tiene que ver con procurar en el inglés. La siguiente. También podemos fijarnos en la palabra griega que se traduce estudiar en español o en inglés. ¿Ok? Es el número en la concordancia de Strong's 4704. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Estas son las traducciones de esa palabra griega. Endeavoring, que es la misma palabra, estudiar. Endeavoring es como procurando. Endeavor, procurar. Study, como estudiar, pero sabemos que tiene más como con diligencia. Dice, do thy diligence, diligencia. Do thy diligence, diligencia. Be diligent, sea diligente. Let us labor, trabajar. Diligencia, endeavor, que es procurar. Diligencia. Así es como se traduce esa misma palabra griega en la King James. Procurar con diligencia. Ok, la siguiente. Ahora sí llegamos al tercer paso que dice el mataburros. ¿Okay? Primero dice aquí, to muse es como que pensar, como dar pensamiento. Eso es como que aplicar la mente a libros, como entendemos estudiar. Pero aquí al final, vea, to endeavor diligently. Procurar con diligencia. Y pone una referencia a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, el mandamiento de study, estudiar en la King James, es una exhortación a ser diligente en la tarea de usar bien la palabra de verdad, tal como dice en la Reina Valera. Incluye el estudio académico, pensando, meditando, por supuesto, pero abarca mucho más. No es solamente el estudio. Estamos hablando de aplicar la diligencia para procurar entender y aplicar bien la palabra, tal como San dijo en el mensaje esta mañana. Mejor pasaje para instar a la gente a estudiar, Hechos 17:11, en donde dice que debemos escudriñar la Escritura. ¿Ok? No hay diferencia. Siguiente. Génesis 1:1. También he oído esto en mi poco tiempo acá. Porque la King James dice que hay un cielo y la Reina Valera dice que hay cielos, plural. ¿Ok? In the beginning God created the heaven, singular, the heaven, el cielo. Reina Valera, cualquier versión que tengas. Yo tengo 4 ahí en mi casa. Y dice los cielos, plural. Entonces, pánico. La Reina Valera es corrupta. La Reina Valera es una versión moderna y necesitamos entender inglés y aprender inglés para saber qué dice Dios. Ok, ¿qué dice la Biblia? Siguiente. Hay 3 cielos. Pablo habla del tercer cielo en 2 Corintios 12, es la morada de Dios. Segundo cielo es el espacio en donde Dios puso las estrellas en la luna y luego la atmósfera donde vuelan las aves. Hay un cielo de 3 cielos. Y usted dice, eso no puede ser. Dios es 3 en 1. El hombre es 3 en 1, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios hizo el universo conforme a ese mismo patrón, modelo. 3 en 1. Siguiente. Ok. Cuando llegamos al final, Reina Valera 1960, Apocalipsis 21:1. Puro final de la Biblia. Ahora tenemos, ¿qué? Vi un cielo nuevo. ¿Cuántos? Uno. Al final, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque primer cielo. O singular. Ok. Olvide eso. Porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Un cielo al final. Pero según de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielos. Uy. Entonces, ¿qué es? ¿Un cielo o 3 cielos? Sí. ¿Y sabe lo que dice la King James? Hermanos, lo mismo. Apocalipsis 21, un cielo, a new heaven, singular.
Segundo de Pedro, cielos nuevos. Segundo de Pedro, new heavens, plural. Siguiente explicación. En Génesis 1.1, la King James destaca la unidad entre los tres cielos. En Génesis 1.1, la Reina Valera destaca la distinción de los tres cielos. Las dos son correctas, no hay ningún error, no hay ninguna contradicción. El problema existe en la mente del que quiere comprar una Biblia con otra cuando la Escritura se diseñó como un sistema cerrado. Eso, ok. Uno más, ya casi, ya casi. Estoy sudando, Lucas 2:22, eso es un poco más, esto es un poco más difícil. Vea lo que dice la antigua. Lucas 2:22, estamos hablando de tiempo justo después del nacimiento de Cristo y están por llevarlo a ser circuncidado al 8º día. Dice, pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y dice, y cómo se cumplieron los días de la purificación de ella. ¿De quién está hablando? La purificación de la mamá de Jesús. ¿De quién está hablando? María. María, según la ley levítico, tenía que purificarse por la sangre y todas esas cosas, la ley. Entonces, se cumplieron los días de la purificación de ella. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La 60, vea lo que dice. Y otra vez vamos al pánico. Porque vemos una contradicción entre la antigua y la 60. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, María y Jesús, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Dicen que la 60 implica que Cristo Jesús necesitaba la purificación tanto como María. Les pregunto, ¿es cierto o no? ¿Necesitaba Jesús purificarse? Pues no. Entonces, déle a la Biblia el beneficio de la duda y busque la razón por la cual Dios nos dio una Biblia así. Siguiente. Aquí está el pasaje levítico sobre la ley acerca de la purificación de la mujer después del parto. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿A quién va dirigido ese pasaje? ¿A las hijas de Israel o a los hijos de Israel? A los. Y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, la purificación de ella, pero ella es hijo de Israel. La 9 dice ella, porque solo María necesitaba la purificación. La 60 dice ellos, porque la ley de Moisés se refiere a María como uno de los hijos de Israel. Conclusión, las dos son correctas, no hay ningún error y no hay ninguna contradicción. El problema existe en la mente del que quiere comprar una Biblia con otra cuando la Escritura se diseñó como un sistema cerrado. Si va a usar la antigua, use la antigua. Si va a usar la 60, use la 60 y déjelo así, porque es un sistema cerrado. La siguiente. La última. La Reina Valera 1960 de la Escritura en español. Eso es lo que yo digo. La 60 es, en mi opinión, la Escritura en español para nuestros días. La 60 se basa en los textos tradicionales, de Asia Menor. Textos recibidos, los textos, no los textos católicos de Egipto, La 60 es la Biblia que Dios está usando entre los de habla español para llevar fruto en nuestros días. ¿Cuál es el respaldo para esto? Aproximadamente el 90% de los cristianos que leen la Biblia en español leen la Biblia Reina Valera 1960. De los demás, más o menos el 6% usan la antigua, como dije, más o menos al norte de México, por la influencia de los gringos tirando Biblias por la frontera. Y luego el 4% usan cualquier otra versión, hay una mezcla de todo. Dios está usando la 60 para llevar fruto entre nosotros, los de habla española aquí en nuestros días. Creo que nosotros tenemos la certidumbre de las palabras de verdad hoy en la Reina Valera 1960.